por qué Vivarium incomoda tanto. Esto es inhumano. Hay películas que terminas de ver y a los 5 minutos ya casi nadie se acuerda. Y hay otras que se quedan dándote vueltas en la cabeza durante días. Eso fue exactamente lo que me pasó con Vivarium. Cuando la terminé, pensé que simplemente había visto una película rara sobre extraterrestres. Pero mientras más pensaba en ella, más sentía que había algo detrás que no terminaba de entender. Y entonces hice lo que hacen muchos cuando una historia nos deja inquietos. Empecé a investigar qué querían decir realmente sus creadores. Fue ahí cuando entendí algo interesante. Lorcan Finnegan, el director, y Garrett Chanley, el guionista, han explicado que Vivarium nunca pretendió ser solamente una película de ciencia ficción. La historia gira alrededor de 3 ideas principales: el parasitismo, la rutina de la vida moderna y ese ciclo de trabajar, producir, formar una familia y repetir una vida casi automática. Y una vez sabes eso, toda la película cambia. La primera pista aparece en los primeros segundos. Antes de conocer a los protagonistas, antes de ver la urbanización y antes de que aparezca el misterioso agente inmobiliario, la película nos muestra un pájaro. No parece importante. De hecho, la primera vez que la vi pensé que era una introducción cualquiera, pero no. Ese pájaro es un cuco, y el cuco tiene una forma muy particular de sobrevivir. En lugar de construir su propio nido y criar a sus propios hijos, pone sus huevos en el nido de otra especie. Los otros pájaros creen que ese huevo les pertenece y terminan alimentando una cría que ni siquiera es suya. Lo más inquietante es que, cuando nace, muchas veces ese polluelo empuja fuera del nido a las verdaderas crías para quedarse con toda la atención y todos los recursos. Es un parásito. Y esa pequeña escena, que dura apenas unos segundos, en realidad ya te contó toda la historia. Porque eso es exactamente lo que les ocurre a los protagonistas. Sin darse cuenta, son obligados a criar a un ser que no les pertenece, dedicando toda su energía, su tiempo y su vida a una criatura cuya única función es reemplazar a la generación anterior. No es casualidad, los propios creadores han dicho que esa era la metáfora central de la película, pero creo que aquí viene la parte más interesante, porque el verdadero tema nunca fue el extraterrestre. El verdadero tema era preguntarnos si existen formas de parasitismo que no necesariamente son biológicas, y eso abre una conversación mucho más amplia. Luego aparece Yonder, la urbanización, pero ¿qué representa realmente Yonder? Hay un momento de la película que por alguna razón resulta desesperante. Gemma y Tom intentan escapar, manejan durante horas, doblan en diferentes calles, buscan cualquier salida, y sin importar lo que hagan, siempre terminan frente a la misma casa. La primera vez que vi esta escena pensé que era simplemente una forma de mostrar que estaban atrapados, pero después entendí que el encierro no era solamente físico, era mental, porque si lo pensamos bien, Yonder no tiene barrotes, no tiene guardias, no tiene muros gigantes. Es una urbanización bonita, las casas están limpias, el césped está perfectamente cortado, el cielo siempre tiene el mismo azul. A simple vista, parece un lugar donde cualquiera quisiera vivir, y sin embargo, produce ansiedad. ¿Pero por qué? Creo que la respuesta está precisamente en esa perfección. Todo es idéntico, no existe una casa distinta, no hay un árbol diferente, no hay una tienda en la esquina, no hay un vecino con el que puedas hablar. No existe nada que rompa la monotonía. Es como si alguien hubiera diseñado un lugar donde todo funciona, pero donde nada tiene personalidad. Y eso me hizo pensar en algo curioso. Muchas veces asociamos la libertad con tener muchas opciones, elegir dónde vivir, qué estudiar, qué trabajar, con quién compartir la vida, pero ¿qué pasa cuando todas esas opciones terminan pareciéndose entre sí? Ahí aparece una sensación muy parecida a la que transmite la película, no porque alguien nos obligue, sino porque poco a poco dejamos de cuestionarnos el camino que estamos recorriendo.
Los creadores de Vivarium explicaron que Yonder nació como una crítica a esa idea de la vida perfecta planificada, comprar una casa, formar una familia, trabajar durante décadas y repetir una rutina hasta el final. Y aquí creo que hay un matiz importante. La película no dice que comprar una casa esté mal, ni formar una familia sea un error. Tampoco dice que trabajar sea una prisión. Lo que pone sobre la mesa es otra pregunta. ¿Estamos viviendo de esa manera porque realmente lo elegimos o porque simplemente asumimos que así debía ser? Esa diferencia cambia completamente el sentido de la historia, porque dos personas pueden llevar exactamente la misma vida. Las dos pueden tener una casa, un empleo y una familia, pero una puede sentirse plenamente realizada, mientras la otra siente que cada día es exactamente igual al anterior. La diferencia no está en la rutina, está en la conciencia con la que vivimos esa rutina. Y creo que por eso Yonder resulta tan inquietante. No representa una urbanización, representa esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, la de mirar alrededor y preguntarnos, aunque sea por un instante, ¿estoy construyendo la vida que quiero o simplemente estoy siguiendo un camino que nunca me detuve a cuestionar? Hay otro detalle que me llamó mucho la atención: el agente inmobiliario. Cuando aparece por primera vez, parece extraño, habla raro, se mueve raro, sonríe de una forma incómoda, pero lo realmente interesante ocurre después, cuando termina de cumplir su función. Simplemente desaparece, y el niño ocupa inmediatamente su lugar, como si nunca hubiera existido, como si solamente hubiera sido una pieza reemplazable. Según sus creadores, esa era otra de las críticas que querían hacer: la idea de que dentro de ciertos sistemas, las personas pueden sentirse completamente sustituibles. Cumples una función, la realizas durante un tiempo y cuando termina tu ciclo, alguien ocupa tu lugar. No hace falta verlo únicamente desde el mundo laboral, también puede aplicarse a muchas dinámicas de la vida moderna. La película lleva esa sensación al extremo para hacernos reflexionar sobre ella. Y luego está el niño. Curiosamente, nunca sabemos realmente qué es. No conocemos su especie, no conocemos su planeta, ni siquiera sabemos por qué hacen lo que hacen. Y creo que eso fue una decisión muy inteligente, porque la película nunca quiso convertirse en una historia sobre extraterrestres. Ellos son simplemente el recurso para contar otra cosa. El niño no representa un villano tradicional, representa un ciclo. Nace, crece, aprende y reemplaza. Vuelve a empezar exactamente el mismo proceso, sin emociones, sin preguntas, sin dudas. Solo repite. Y ahí aparece otra idea muy interesante. Muchas veces pensamos que la libertad consiste únicamente en poder elegir, pero quizá una libertad todavía más importante sea detenernos a preguntarnos por qué elegimos lo que elegimos. Porque cuando dejamos de hacernos preguntas, corremos el riesgo de vivir en automático. Y esa sensación es justamente la que transmite Vivarium. Después de conocer la intención de sus creadores, mi forma de ver la película cambió por completo. Ya no la veo como una historia sobre criaturas extrañas. La veo como una exageración de ciertos miedos muy humanos. El miedo a perder nuestra individualidad, el miedo a quedar atrapados en una rutina, el miedo a vivir una vida diseñada por otros. Eso no significa que esa sea la única interpretación posible. Y creo que es una de las grandes virtudes de Vivarium. Cada persona puede salir con una lectura diferente, pero saber cuál era la idea original de quienes la escribieron ayuda a entender por qué tantas personas terminan la película con esa sensación difícil de explicar. No es miedo, no es tristeza, es una especie de incomodidad, como si la película hubiera hecho una pregunta que preferimos no responder, y quizá esa pregunta sea la verdadera protagonista de toda la historia. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos cada día nacen realmente de nosotros? ¿Y cuántas simplemente las seguimos porque así es como siempre se han hecho las cosas? Tal vez
esa sea la razón por la que Vivarium sigue siendo una de esas películas que uno no olvida fácilmente. No porque tenga un monstruo memorable, sino porque logra que, por un momento, el espectador deje de mirar la pantalla y empiece a mirarse a sí mismo.